Principio básico del funcionamiento de un motor. Un motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, es decir, en movimiento. Esto se logra gracias a la interacción entre un campo magnético y una corriente eléctrica. Cuando esta corriente pasa a través de un conductor dentro del campo magnético, se genera una fuerza que lo hace moverse. Este es el principio de ley de Lorentz. Es un motor eléctrico en donde la fuerza se usa para hacer girar un rotor y producir movimiento. Los componentes del motor son estator, que es la parte fija del motor que genera el campo magnético, el rotor, que es la parte móvil que gira debido a la fuerza magnética, las bobinas por donde fluye la corriente eléctrica y el conmutador que cambia la dirección de la corriente para mantener el movimiento. Los motores eléctricos que existen son de corriente continua y corriente alterna, y en la práctica que nosotros realizamos utilizamos un motor de corriente directa. Para la construcción del motor eléctrico, colocamos un imán sobre una base de cartón y agregamos dos soportes de cobre para sostener la bobina de alambre. Luego conectamos una batería de 1.5 volts mediante caimanes, lo cual permitió que la corriente fluyera a través del bobinado, generando un campo magnético que interactuó con el imán y puso en movimiento la bobina. Para aprovechar este giro, acoplamos una pequeña hélice a la bobina, transformando el motor en una representación de un ventilador funcional. Así demostramos cómo la energía eléctrica puede convertirse en movimiento y aplicarse en dispositivos prácticos que utilizamos en la vida diaria. Principio de funcionamiento de un generador eléctrico. El generador eléctrico es el proceso inverso de un motor, es decir, convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El generador está conformado por dos partes, una denominada rotor, que es giratorio, y otra denominado estator, que es la parte estática del motor. Para entender cómo se genera la electricidad a partir de una energía mecánica hay que hacer referencia a la inducción electromagnética de Faraday, donde el movimiento de un conductor eléctrico origina una diferencia de voltaje entre los extremos del cable. Ese proceso es el que es capaz de poner en movimiento a los electrones y por lo tanto las cargas eléctricas que genera la electricidad usando el magnetismo. Para la elaboración del generador eléctrico, fijamos un motor reductor sobre una base de cartón y le acoplamos una batelenguas en el eje para usarlo como manivela. Luego conectamos los cables del motor a un LED que pusimos dentro de una maqueta de un televisor y al girar la manivela, el motor reductor funcionó como un generador, transformando el movimiento en electricidad. Esta energía viaja a través de los cables y enciende el televisor, demostrando cómo se puede generar electricidad de forma mecánica y aplicarla en dispositivos prácticos.